Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me han pedido invitarlos al panel María Isabel León, presidenta de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú. Asiste Perú. Perfecto. A mi izquierda tengo a Jaime Bater, rector de la Universidad de Santo Tomás de Chile, la Universidad Nacional. Don Juan Manuel Ostoja, presidente general de la Universidad San Ignacio de Loyola, de Brasil, Perú. Y finalmente Andrés Núñez Álvarez, presidente de la Fundación Alumno, presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias Privadas, ASIU, Colombia. Bueno, ustedes escucharon al comité organizador de darle 10 minutos a cada expositor. Un breve tiempo y la audiencia. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Quiero mostrar un poco la realidad de Chile a la luz de lo que también presentó el presentador recién, porque tiene muchas similitudes en muchos de los aspectos. En Chile tenemos la situación de un sistema que tiene un conjunto de, y voy a hablar solamente del sistema universitario. El sistema de educación superior compone las universidades, institutos tecnológicos y centros de formación técnica para carreras más cortas de 2 años. En el ámbito de las universidades, o en general el sistema de educación superior fue reformado el año 81, hasta el año 81 existía un conjunto menor de universidades, que son los que se conocen como las universidades tradicionales, y no existían formalmente los institutos profesionales ni los centros de formación técnica. Eso se crean en el año 81, y ahí empieza el surgimiento de la provisión privada sin aporte estatal, porque en el grupo original de las universidades, lo que se conoce como el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, el CRUCH, hay universidades también privadas, pero reciben aportes estatales. Es una situación un poco extraña. En los comienzos de los 80, cuando surgen las primeras instituciones privadas, y hago un poco eco a lo que se mencionó antes, las universidades tradicionales, por llamarlas de esa manera, no querían hacerse cargo de estos nuevos estudiantes. La verdad que era un conjunto elitista de una cobertura muy baja, y obviamente esta nueva demanda, producto del desarrollo del país, se le fue entregada a los privados al principio sin cuestionarse mucho, y más adelante con el crecimiento que fue tomando el sistema, por un problema también de falta de recursos y un poco en el sentido del subsidio que se presentó antes. Es decir, efectivamente el sector privado fue subsidiando la mayor cobertura. Ahí están los datos, como se ve, ¿no es cierto?, el año 91, ya a 10 años de la reforma, lo que es las universidades privadas no tradicionales, que es lo que está en azul, era muy minoritario, pero el 2015, el último dato que tenemos ahí, ya es prácticamente la mitad, y en el último dato efectivamente ya se superó, dentro de lo que es el espacio universitario, se superó el 50%. Aquí está la evolución de la matrícula, donde se ve, y aquí sí están todas las instituciones, en que el fuerte crecimiento de especialmente de los institutos profesionales y los centros de formación técnica, y de las universidades privadas posteriores al año 81, y aquí un poco tomando lo que se mencionó antes, lo que es en el fondo haciendo un aporte a la demanda por mayor cobertura que tenía el país, y que el sector, tanto estatal como de universidades tradicionales, no fueron capaces de resolver en una primera etapa porque no estaban interesados, y probablemente cuando sí se interesaron porque demandaban recursos que el Estado no estaba dispuesto a entregar en ese momento. Hoy día todos los quieren, pero en ese momento nadie los quería. Aquí está también para mostrar lo que es la diferencia en la estructura o los colegios de orígenes de los distintos subsectores del sistema de educación superior. Pueden ver, ¿no es cierto?, nosotros tenemos en Chile 3 tipos de colegios, lo que son los colegios municipales, que son colegios gratuitos,
administrados por las municipalidades, colegios subvencionados, que son colegios administrados por privados, pero que pueden ser gratuitos o con algún grado copago por el momento, porque esa ley ya cambió también y eso va a ir cambiando, pero hasta el momento es así. Y finalmente los que son pagados, que son colegios privados y sin aporte de estatales. Y pueden ver, ¿no es cierto?, que en general las universidades privadas reciben principalmente alumnos de colegios subvencionados y municipalizados. O sea, básicamente alumnos más bien vulnerables. Un tema importante en lo que es el aporte de las universidades privadas no tradicionales en Chile es la cantidad de titulados. Ahí se ve, ¿no es cierto?, la evolución entre el 2010 y el 2015. Ya el 2015 estamos proveyendo al sistema más de la mitad de los titulados en el sistema universitario. Alguien podrá decir que sí, que son de mala calidad, pero ahí están las tasas de empleabilidad, donde se destaca, ¿no es cierto?, el sector de lo que son las universidades privadas, ¿no es cierto?, con tasas de empleabilidad mayores, ¿no es cierto?, que lo que son las universidades Cruz, que es la última barra a su derecha. Por lo tanto, estamos con mayores tasas de titulación y mayor tasa de empleabilidad. Aquí un poco para ver el financiamiento, porque las universidades privadas, ¿no es cierto?, solamente se financian o fundamentalmente se financian con aranceles que tienen un componente de crédito, pero ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en el panel de la izquierda de ustedes, están millones de pesos, pero pueden ver, ¿no es cierto?, las universidades estatales reciben aranceles, que es el azul oscuro, reciben aportes fiscales, que es el celeste, hacen prestación de servicios, que es el rosado, y otros ingresos. Y con eso juntan alrededor de 900, por eso es el ingreso total, 940.000 millones de pesos, que es similar al G9, que es un subconjunto de universidades que son privadas, pero reciben aportes estatales, y las universidades privadas posteriores al año 81, es decir, privadas sin aportes estatales, pueden ver de que en el fondo son capaces de generar mayores niveles de ingresos producto de los aranceles. Si se ve al otro lado, en la otra parte, que es por alumno, claramente las privadas reciben menos dinero porque ahí al dividirlo por el número de alumnos se aprecia un poco la desventaja que tenemos al competir con las universidades estatales y el G9, que es este subconjunto, en que claramente en forma por alumno reciben mayores recursos que los que recibimos nosotros. Y respecto a la gratuidad, que también un poco yo comparto lo que se dijo antes, que dado el nivel de desarrollo de nuestros países, pensar en gratuidad universal, la verdad que es un despropósito con todas las necesidades que tiene el país, los países de la región. Y aquí vemos un cuadro donde que solamente se marca Alemania como un país con niveles de gratuidad significativas en este conjunto de países de la OCDE, y también se menciona como la recomendación de la OCDE, ¿no es cierto?, más bien de un sistema más mixto, evidentemente con un sistema de becas y crédito, ¿no es cierto?, en que obviamente los alumnos de los niveles de ingreso más bajos y con becas completas, y en la medida que va creciendo el nivel de ingreso, ir aportando algún tipo de créditos. Eso no lo puedo saltar. En términos de producción académica, acá tenemos el listado de las universidades chilenas, y ciertamente todavía, dado que la mayoría de las universidades creadas previo al año 81 son universidades de más tradición, como vimos antes, tiene una cantidad de recursos estatales importante, todavía su producción académica es mayor que la de las universidades privadas no tradicionales. Sin embargo, lo que está ahí con estrellas rojas, ¿no es cierto?, son aquellas universidades creadas después del año 81 que ya muestran niveles de producción académica significativa en esta tabla, ¿no es cierto?, en este ranking, de manera de mostrar que también uno puede ir avanzando en esa dirección. Y para ir terminando, dentro del aporte de la producción científica a primer nivel, hoy día hay 5 universidades que se llevan o que generan el 55%, ¿no es cierto?, de la producción científica en el país.
que son las universidades más grandes, más tradicionales. Está la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y la Universidad de Santiago. Esos son los que completan el 55% que está en ese gráfico. Y el otro 45% está, ¿no es cierto?, dividido, ¿no es cierto?, en un porcentaje importante que ahí no tengo marcado cuál es cuál, pero el porcentaje importante que son universidades privadas, que es que ya logran sobresalir, ¿no es cierto?, dentro de ese 45%. Eso vamos a saltar por premura de tiempo, pero en definitiva lo que quiero transmitir es que efectivamente en Chile el sector privado ha jugado un rol importante en la provisión de educación superior. Primero, ¿no es cierto?, respondiendo al llamado de que se necesitaba resolver un problema de demanda, había demanda de jóvenes por educación superior. Esa demanda fue satisfecha por las instituciones privadas, realizando inversiones desde el año 81 y sin recibir ningún tipo de subsidio, especialmente en los primeros años. Luego empezaron a aparecer algunos tipos de créditos que son para los alumnos y que han permitido el crecimiento del sector a los niveles que tiene hoy día. Hoy día estamos enfrentados a una reforma que probablemente va a cambiar bastante de esto, pero lo que nosotros un poco queremos es justamente defender lo logrado de manera que se siga avanzando en pos de mejorar la educación de nuestros jóvenes en nuestro país, con educación de calidad, como se ha dicho, con las regulaciones necesarias, pero manteniendo, ¿no es cierto?, el aporte que ha hecho el sector privado hasta ahora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo quería un poco comentar sobre la presentación de Gonzalo Galdós y hacer algunos aportes, ¿no? El primer comentario era respecto al concepto de lucro, ¿no?, y a estos grupos que buscan una carga ideológica desprestigiar a las instituciones, a la inversión privada sobre todo y al lucro, ¿no? Creo que cuando hablamos de universidades deberíamos catalogarlo no en base a su estructura, ¿no?, societaria, que puede ser pública, privada asociativa o privada societaria en el caso del Perú, sino en base a sus resultados. Existen buenas y malas universidades. Las buenas universidades, en base a sus resultados, son aquellas que tienen un enfoque en la calidad, por supuesto, son aquellas que buscan una acreditación o ya están acreditadas, son aquellas que tienen una plana docente reconocida, infraestructura, laboratorios y principalmente egresados que son demandados por el mercado. De la misma manera que en el sector salud, cuando uno de repente busca pues, a un especialista o tiene que tener una intervención quirúrgica y busca una institución, lo hace en base justamente a profesionales y médicos prestigiosos, a un buen quirófano, y no tanto si finalmente tal o cual clínica es privada, es con fin de lucro o no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pensando cuáles son los aportes del sector privado en el sector universitario. Yo creo que el primero podríamos hablar de una gestión eficiente y el segundo, innovación, ¿no?, para resumir. En cuanto a la gestión, las universidades privadas modernas lo que han hecho es tener un modelo distinto al modelo tradicional de la universidad en el Perú, el cual estaba basado en un sistema asambleísta con tercio estudiantil, en el cual los representantes de profesores y alumnos elegían a su vez a las autoridades, al rector y a decanos, en base a un pequeño grupo de candidatos que son los que cumplían los requisitos. Lo interesante es cuando comparamos esto con las universidades de clase mundial, vemos que en el top 10 de los rankings mundiales son universidades americanas, 8 de 10, y de repente conversando o comentando sobre el caso particular de la Universidad de Chicago, donde soy exalumno y como presidente de la asociación de exalumnos he tenido oportunidad de conversar con algunos de los miembros del board que finalmente maneja la universidad. Estos miembros del board son exalumnos en su mayoría, exalumnos exitosos que han aportado donaciones generosas al endowment de la universidad, y cuando manejan la universidad y quieren elegir a una autoridad, lo hacen llamando un headhunter y trayendo al mejor presidente, rector, o al mejor probablemente decano en el caso de las escuelas. Los profesores principalmente, premios Nobel, lo que buscan es investigar y enseñar. Y los alumnos, pues estudiar y luego conseguir un trabajo. Es distinto de repente al modelo tradicional en donde vemos sobre todo el tercio estudiantil, ¿no? Chicos con 20 años o un poco más, que difícilmente uno contrataría como gerente de una empresa, no habiendo acabado su carrera y no teniendo experiencia, pero sin embargo en estas instituciones tradicionales terminan siendo miembros de un board,
miembros tomando decisiones presupuestales de cientos de millones de soles. Es distinto al caso de estas universidades modernas, a las cuales representa FIPES, en las cuales sí tenemos directorios con directores independientes. Tenemos una visión de largo plazo y elegimos a las autoridades no necesariamente en base a un grupo pequeño de profesores internos, sino llamando a los mejores profesionales. Y sobre todo tenemos un sistema de gestión eficiente, que es probablemente lo que ha permitido que en poco tiempo universidades con 20 años, en comparación con universidades con 50 y 100 años, podamos destacar y lograr resultados. El otro punto que quería destacar como aporte del sector privado y de la inversión privada es la innovación. Creemos que el rol del sector del Estado en la educación superior debe ser fomentar la calidad a través de la promoción de un sistema de acreditación, pero un sistema de acreditación que sea autónomo. Creemos, por otro lado, que el principal rol del sector privado debe ser la innovación. Innovación, que justamente es el objetivo de las instituciones que forman parte de FIPES, innovar a través de nuevas carreras que el mercado demanda, innovar a través de nuevas currículas, innovar, como comentaban también en la presentación, a través del emprendimiento y la promoción de startups entre nuestros estudiantes, innovar a través de una visión internacional con convenios con las mejores universidades. Vivimos en una época cambiante, en medio de esta llamada cuarta revolución industrial, con nuevas tecnologías que están impactando la manera del día a día, así como los modelos económicos. Podemos hablar de la inteligencia artificial, podríamos hablar de repente de las impresoras de 3D que ya no solamente imprimen objetos inertes, sino también a través con tejido orgánico, órganos que son trasplantados, y por supuesto de la realidad virtual, realidad aumentada, etc. Dentro de estas nuevas tecnologías, las cuales tienen que ser acogidas en las instituciones, o sea, sería iluso pensar que el modelo universitario tradicional no va a cambiar. Por supuesto que va a cambiar. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la educación virtual o el e-learning. Hace algunos meses, en una conferencia en la Universidad de Chicago, le preguntaron al presidente de la Universidad de Chicago qué pensaba del e-learning. Dijo que, bueno, en realidad no tenía data suficiente, que si bien es cierto, universidades como Chicago y muchas universidades en los Estados Unidos apostaban todavía, digamos, al face-to-face, a la educación presencial, que pensaba que todavía de repente la tecnología no había reemplazado eso. Dijo que probablemente esto se daba, pero se daba en situaciones de una educación de élite en los Estados Unidos y en otros países desarrollados. Pero puso el ejemplo también, por ejemplo, qué pasaba en la India. Decía, en la India tenemos cientos de millones de jóvenes que aspiran a una educación superior como un vehículo de movilidad social. ¿Pretenderíamos acaso construir miles de universidades de ladrillo y cemento para poder atender esa demanda? Eso sería imposible. Vemos entonces que en China y la India el e-learning crece en ratios de 65 y 50%, acá en Sudamérica, viendo el caso de Brasil o Colombia, 25, 20%. Bueno, en el Perú eso no se da, y no se da por una ley universitaria. Al final creo que tenemos que trabajar de manera conjunta. Al final del día está en juego en educación no solamente el futuro de nuestros jóvenes, sino lo que más importante está en juego el futuro de todo nuestro país. Gracias. Bueno, yo quiero referirme justamente a la presentación que ha hecho también Gonzalo y que se ha referido muy bien al tema del lucro, para informarles y contarles, compartir con ustedes que en nuestro país, en el Perú,
tenemos una constitución que permite el lucro, ¿no? Una constitución que empodera la inversión privada cuando dice que las personas naturales y jurídicas tienen el derecho de formar y conducir entidades educativas. Por lo tanto, no hay ninguna restricción con el tema del lucro. Es más, la Constitución consagra también que pueden existir entidades educativas que generen utilidades, se refiere a las utilidades, y señala que la ley puede establecer el pago de impuesto a la renta. Por lo tanto, el lucro no es un tema que sea vedado en el Perú, no debería serlo, lo es lamentablemente en estos ideólogos intelectuales que mencionaba Gonzalo, que se empoderan en las redes y hacen un escarnio del avance de la educación privada. En nuestro país, el 70% de la matrícula de los jóvenes que estudian en educación superior en cualquiera de los niveles pertenece al sector privado. Ese es el desarrollo que hemos tenido y el aporte que hemos tenido, y no siendo la educación secundaria obligatoria en nuestro país, ¿no? Curiosamente, la ley universitaria se define como una educación pública esencial, no sé cómo puede ser esencial algo que es voluntario, que no es obligatorio, pero sucede en nuestro país. Ninguna educación es gratuita, ninguna educación en realidad tampoco está ajena al lucro o a la generación de utilidades. Lo son también las entidades que son asociativas. Nosotros en el país, antes de que se expidiera la Constitución del año 93 y antes de que el Banco Mundial recomendara a los países de Latinoamérica que, trataran de entusiasmar al sector privado para que invirtiera dinero y que nuestro país recibiera ese guante y decretara a través del decreto legislativo 882 la libertad de inversión privada y la generación de inversión privada en educación, ha venido desarrollándose pues en cifras bastante altas, ¿no? Entonces, antes solamente habían entidades que eran asociativas y que generaban definitivamente riqueza, pero que esta riqueza, por el modelo del sistema, digamos, se tenía que reinvertir en el crecimiento de la misma entidad educativa. Por lo tanto, sí se genera dinero, sí se genera ganancias, sí se genera utilidad. La única discusión sería, en todo caso, ¿qué se hace con esa utilidad? ¿No? Las entidades que tienen fines de lucro, que son societarias, tienen dos alternativas. Una, invertir el dinero, al igual que las asociativas, en su propio crecimiento, con lo cual en nuestro país no pagan impuestos. Y la otra, repartir los dividendos entre los accionistas, que es el derecho que tienen, para lo cual sí pagan impuestos. Por lo tanto, no veo mayor problema. Bueno, después de la aprobación del decreto legislativo 882 que se dio en el año 96, la educación privada creció exponencialmente, ¿no? Solamente en el 2014, para que tengan una idea, en 10 inversiones privadas que se han dado muy grandes, se han invertido 800 millones de soles. O sea, ha sido una cifra bastante elevada en lo que ha significado hacer universidades privadas nuevas o hacer nuevas sedes para institutos tecnológicos. Es un volumen muy grande de dinero que se ha empleado. Lamentablemente la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria que nosotros tenemos, interpretó que esta, facilidad, no sé cómo llamarlo, había terminado y comenzó a tratar de cobrar el impuesto a todas las entidades, así los hubieran reinvertido en su propio crecimiento. Entonces, con la aprobación de la ley universitaria en el año 2014, esto se renueva y vuelve a existir este sistema. El problema que tenemos en el país es que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del gobierno de turno, o el gobierno anterior, no ve con buenos ojos el desarrollo de la inversión privada porque seguramente es una competencia real para la inversión pública y para toda la ideología de izquierda que se ha sentado en nuestro país. Entonces emiten resoluciones que traban de alguna manera la posibilidad de que las universidades y que las instituciones en general privadas puedan hacer uso de este derecho o de este crédito tributario. O sea que estamos en este dilema en este momento tratando de resolver. Sí, digamos lo que yo quería comentarles es en Colombia no hay lucro, pero yo creo que al ver el título de la conferencia Trascendencia de la Educación Superior Privada, yo creo que el contexto tiene que ser un contexto de positivismo. Era lo que yo pretendía mostrarles y quería contarles una historia que aquí muchos seguramente habrán vivido. Y si puede pasar a la siguiente, quiero mostrarles
ASIUP es una asociación de 88 instituciones y representa 1 millón de estudiantes en Colombia. Eso es lo que es la asociación privada. Representa otra asociación que reúne a 16 universidades en Latinoamérica, que es ILUMNO, que tiene 250.000 estudiantes. Esas son cifras positivas. Por eso creo que al hablar de la trascendencia de la educación superior privada, Claudio lo decía, no habría podido existir masificación sin la educación privada. Entonces el tema yo creo que no es lucro o no lucro. Y la historia que les quería contar es la siguiente. Es de este muchacho que ustedes ven aquí, o van a ver la siguiente, por favor, que puede ser una historia común. Ese niño que está allá era yo hace, no les voy a decir hace cuántos años. La que está al lado es mi madre, mi padre y mi hermana. Más arriba está mi hermana el día que me están nombrando rector, y aquí yo con la ministra de Educación de Colombia, que va a ser próximamente la presidenta de ASIUP, de la Asociación Colombiana de Universidades Privadas. ¿Qué les quiero contar? Ese niño que está allá recorrió todo un camino y vio a su padre vivir lo que muchos de ustedes de pronto han vivido. Dificultades con el ministerio, que un programa se demora 3 o 4 años en aprobarse, que al principio nos llaman universidades de garaje y no entienden que es un proceso de madurez, que hoy en día es una institución de 20.000 estudiantes con presencia en 5 ciudades del país, líder en educación virtual, y el destino me llevó a tener la fortuna de después, en la siguiente por favor, en el camino de hoy en día poder reunirme con más de 70 fundadores, promotores de universidades privadas en la región, contándoles esta historia y explicándoles que la importancia está en lo que Juan Manuel también decía, qué debemos hacer como asociaciones de universidades privadas, como instituciones privadas para unirnos y poder hacer más. No es una dicotomía entre lo público y lo privado. Es como lo privado tiene su espacio y puede hacer más. Y creo que puede hacer más. Cuando yo le pregunto a los fundadores cuáles son sus grandes problemas, me responden estos retos. Obviamente me responden de primera entrada, nuestro gran problema es calidad. Es un tema de calidad, pero yo digo, bueno, pero la calidad, ¿cómo se coge? ¿Qué necesita para tener más calidad? Necesito recursos, la calidad cuesta. Ok, entonces, ¿qué necesita para tener calidad? ¿Cómo recibe usted sus ingresos? Por crecimiento, por mayor matrícula. Entonces un tema es cómo tener mayor crecimiento, mayor matrícula, no para matricular en primer semestre, sino para matricular para que el estudiante se gradúe. Lo segundo que me dicen es modelos virtuales. ¿Cómo hago para tener educación virtual? Que es un reto, me asusta. ¿Cómo manejo este tema de la educación virtual? Y va mucho con el tema de tecnología, de innovación. El tercero que me dicen es ¿cómo hago para tener más escala? ¿Cómo hago para instalar sistemas de información que me permitan tener más escala? Los apps, los CRMs, los banners, estos sistemas de información que permiten tener más escala, ¿cómo hago para hacerlo? Muchas veces es uniéndose. ¿Y cómo hago para trabajar en red? La solución es lo que está sucediendo aquí, es asociación o la red de asociaciones de universidades privadas. Es la única forma de generar escala, de que se generen plataformas tecnológicas, de que los costos disminuyan, de poder tener más acceso con calidad, para que el precio no sea un tema. Ojalá llegara el día en que pudiéramos tener universidades como Netflix. Netflix no es que sea barato, es que es innovador. Entonces, ojalá llegue el día en que podamos tener una matrícula baja, pero con mucha calidad y mucha tecnología. La única forma de lograr eso es con escala, y la única forma de lograr escala es con la asociación de universidades privadas. Sí, en Colombia es un gran debate en este momento porque está el ICETEX, fue un modelo muy interesante de crédito educativo, pero hoy entonces está tergiversando porque solo se le da crédito a las universidades acreditadas. Entonces, ¿y quién entra a las universidades acreditadas? Los estudiantes de mayores recursos que salen de los mejores colegios. Entonces, es un tema que era un modelo que funcionaba muy bien y hoy por temas políticos se está tergiversando, esperamos que pueda volver, pero el ICETEX es un modelo de crédito educativo muy, muy interesante. En el Perú no existe financiamiento. Se dio un programa llamado Beca 18 que fue del gobierno pasado, que fue exitoso, que permitió que alumnos provenientes de sectores pobreza extrema, históricamente estaban negados a la educación, tuvieran acceso a educación de calidad. Eso creo que fue importante. El problema básicamente es en la clase media emergente, ¿no? Con ingresos de repente de 2.500 soles, no tienen acceso a pagar pues, una pensión de una universidad de calidad, ¿no? Creo que lo que hace falta definitivamente es un sistema de financiamiento, como existe en otros países del mundo, que permita que esos jóvenes talentosos puedan estudiar en las mejores universidades y no necesariamente en instituciones de baja calidad.
Nosotros, bueno, con el BID buscamos desarrollar un fondo de garantías. Un fondo de garantías que permitiera que ese joven talentoso que no tuviera el aval, pudiéramos garantizarlo durante el tiempo de estudio y a través del sistema financiero buscar un crédito blando. Lo que no hemos encontrado justamente es oferta por parte de las entidades financieras que pudieran desarrollar. No existen básicamente Fundación BCP de repente y el IFE, pero más allá de eso, el resto de bancos, instituciones, hay un espacio de repente ahí para ser cubierto. Bueno, algo conté ahí, las universidades tradicionales tienen aportes estatales basales, aporte por lo tanto a las instituciones, y además los estudiantes de esas instituciones reciben, bueno, hoy día un porcentaje de ellos estudia gratis, estamos en un proceso de cambio legislativo ahí, los primeros alumnos de los primeros 5 deciles, a partir del año 2016, estudian de manera gratuita en esas instituciones, y además hay un sistema de crédito para los alumnos que están en niveles de ingreso más altos que eso, y un conjunto de becas. Y para el resto de las instituciones, hasta el año 2015, por decirlo así, no habían aportes estatales directos, solamente habían becas para los alumnos por condiciones socioeconómicas, la mayoría de ellas, algunas por rendimiento académico, y un sistema de crédito privado con aval estatal, hay que decirlo, y también con aval de las instituciones, que se desarrolló muy fuertemente desde el año 2006, que permitió, ustedes vieron ahí en el gráfico, el crecimiento importante a partir del 2006 en la matrícula, tiene que ver con un sistema de financiamiento para los alumnos que estudian en las instituciones privadas nacidas posterior del 81. También ya a partir del 2016, algunas instituciones privadas que cumplan ciertos requisitos, tanto en términos de acreditación, número de años de acreditación y estructura jurídica, también han podido participar de este sistema de gratuidad, que es parte de que hasta el momento ha sido resuelto a través de las leyes del presupuesto de la Nación de cada año, y está en un proceso de reforma en el Congreso en Chile. No presenté esa cifra, pero efectivamente donde se ve más el quintil de más alto ingreso en Chile hoy día tiene una cobertura de cerca del 90%, o sea, está absolutamente, quien quiere estudiar obviamente en ese nivel lo hace, ese 10% que no está, pues simplemente no quiere. Pero en los quintiles más bajos, hace el año 91, que eran del orden del 2%, me parece, o 5% en algunos casos, y eso se ha llegado a niveles, si no me falla la memoria, en el último dato que tenemos, que es del 2013, creo que estamos en el orden del 20 y el 25%, no sé, me ayudan del público, sí, ¿no? Sí. Así. Bueno, yo opino que en nuestro país, por ejemplo, el sistema ha funcionado, ha permitido, digamos, que pueda vivir combinado con el sector privado. Los alumnos que acceden a la educación gratuita, digamos, o pública mejor dicho, no pagan, y aquellos que desean tener una educación distinta a la pública, pues pagan las pensiones de acuerdo a sus posibilidades también, ¿no? Esto ha permitido que la cobertura de educación superior llegue a ratios con las últimas encuestas que hay en el INEI, porque ya la Asamblea Nacional de Rectores, al haber sido desactivada y creada la SUNEDU en nuestro país, carecemos de estadísticas realmente desde el año 2014 para adelante, no tenemos cifras exactas, pero tenemos más o menos 1.200.000 jóvenes estudiando en la universidad y unos 408.000 estudiando en institutos tecnológicos. Tenemos también centros de educación técnico-productiva, pero hemos cubierto más o menos un 42% el año pasado de cobertura en educación superior. Y estos jóvenes que mencionaba justamente Juan Miguel, que han sido atendidos por el programa Beca 18, que son más o menos 70.000, que han venido de los quintiles más pobres, digamos, son las primeras generaciones que entran a una educación superior en nuestro país, y es un tema interesante, ¿no? Pero en nuestro modelo, digamos, ha funcionado la educación gratuita que se ofrece desde el Estado de alguna manera, y la privada va a remontar. No, es más, creo que mirando a futuro, con todos los desarrollos tecnológicos e innovación, la gratuidad podría venir en un modelo económico privado. ¿Cómo? Por el Big Data. Cuando comencemos a entender el valor que tenemos en las universidades con los datos, cuando entendamos que esos datos son valiosos para las empresas, cuando entendamos que esos datos
pueden unir la demanda de oferta laboral con la oferta laboral. Ahí vamos a poder vender datos y vamos a poder ofrecer educación gratuita a los estudiantes, cobrándole la información a las empresas. De pronto un modelo de gratuidad podría venir más por el sector privado. Pero lo que vemos en base a esta nueva regulación y este relicenciamiento, porque lamentablemente están obligando a instituciones con 50, 100 años a volver a licenciarse, ¿no? Están un poco estandarizando la educación, ¿no? Están obligados a tener más profesores a tiempo completo, que no necesariamente, como mencionaba justamente en su presentación, mejora la calidad, ¿correcto? Pero sí definitivamente tiene un impacto en los costos. Y esos costos obviamente ¿quién los va a terminar pagando? El alumno, ¿no? La ley incluye, por ejemplo, 2 meses de vacaciones para los profesores. ¿Qué beneficio tendría eso en la calidad? No lo sé, ¿no? Y una serie pues de cuestiones que lamentablemente no necesariamente se enfocan en la calidad. La otra crítica respecto, de repente, si hablamos de este sistema de licenciamiento, es que está empezando por aquellas instituciones que ya estaban acreditadas, aquellas instituciones que finalmente tenían una trayectoria y prestigio. Está dejando de lado, han pasado 2 años, aquellas instituciones que conocemos todos de baja calidad. La pregunta es, ¿cuándo finalmente se les va a obligar a licenciar? Van a pasar probablemente todavía unos años más, ¿no? Sí, yo insistiría en el tema de la eficiencia. Cuando uno logra tener información de buenas prácticas de X número de universidades, por ejemplo, si en esta red logramos compartir datos y ver qué costos estamos manejando, documentamos buenas prácticas, nos damos cuenta que, no sé, podemos tener un costo docente del 70% y que hay una universidad con calidad que tiene un costo docente del 52%. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Resulta que es con tecnología. Bueno, yo puedo implementar tecnología, es muy costosa, pero si me uno con varios puedo reducir y sentar al proveedor y decirle que me rebaje eso. Es decir, el tema de eficiencia y en el tema de gestión hay mucho recurso que se va por un hoyo negro que las universidades podrían utilizar para generar más calidad y mantener unos costos estables. Quiero agradecer a los organizadores y a los panelistas.